Esto sucedió de regreso del aeropuerto de Tijuana a Ensenada. Tomamos el Boulevard 2000 como eso de las 3 de la mañana. Nuestro carro se detuvo sin razón aparente en medio de la carretera, justo a un lado de un letrero que decía ex convento, con una flecha apuntando hacia la derecha. Literalmente solo la luna nos brindaba luz, así que todo a nuestro alrededor parecía abandonado. Curiosamente, cuando volteamos hacia donde indicaba el letrero, había una casa grande, una casa que lucía abandonada, pero se miraban siluetas vestidas de monja, que paseaban por las ventanas. Iba hacia Acapulco por la carretera del Sol, justo antes de llegar a Tierra Colorada. Eran como las 3 de la mañana. Yo iba sola, a muy alta velocidad. A lo lejos vi que algo brillaba. Bajé la velocidad y me detuve completamente a admirar tal cosa que estaba viendo. Era un caballo precioso, enorme, negro, pero estaba en medio de la carretera. Me quedé unos minutos más a admirarlo. Arranqué y un poco adelante me detuvo un federal. Pensé que me reclamaría algo acerca de mi exceso de velocidad, pero no fue así. Lo único que me preguntó fue por qué me había detenido tanto tiempo. Le dije que había un caballo negro atrás, que estaba muy hermoso. El policía enseguida se subió a su patrulla, y mientras se iba me dijo, que Dios la cuide, porque quien vea ese caballo es porque va a morir, o va a haber un accidente muy fuerte aquí en la carretera. A mí no me pasó nada, ni siquiera vi un accidente, pensé, pero en el camino de regreso, en ese mismo tramo, me tocó presenciar el accidente de un Ferrari, donde murieron 2 chicas calcinadas adentro. Esto le sucedió a mi hermano cuando iba en la carretera. Él nos cuenta que primero vio a una mujer caminando a horas de la madrugada, cosa que se le hizo muy extraña que anduviera sola y a esas horas de la noche. Él decidió seguir su camino, cuando de repente dice que no sabe por qué, pero volteó a ver el espejo retrovisor. Vio a la mujer sentada atrás tapada con su rebozo. Él relata que se le erizó la piel, pero él mismo se dio valor de no volver a mirar porque iba a dar el volantazo. Podía chocar o tener un accidente, cosa que a los pocos minutos volvió a mirar. Él dice que ya no venía nadie. Llegó a su destino y contó lo sucedido. Los lugareños le dijeron que allí había muerto una señora, que había sido atropellada y que en venganza de los automovilistas ella penaba de esa manera, para que así se accidentaran en ese mismo lugar. Por mi trabajo me toca viajar bastante. En una de esas ocasiones me tocó viajar de Mazatlán a Durango. Por ahorrarme las casetas me fui por la carretera libre, que es el famoso Espinazo del Diablo. Esta carretera tiene una de las peores curvas que he manejado, así que iba a mi paso, sin ninguna prisa. En una de tantas curvas había varias cruces de personas que perdieron la vida en el punto. Entre las cruces estaba una silueta blanca. Parecía como una niebla porque no era sólida, sino transparente. El rostro solo le dejaba ver sus ojos brillantes de color rojo. Al momento de ver eso, mis nervios se dispararon. Me gritaban que no era nada bueno. Aceleré lo más que pude, ya que el terror se estaba apoderando de mí. Aceleré y aceleré hasta llegar a un punto de control militar. Allí al fin me detuve, y por la impresión tuve que esperar a que amaneciera para continuar mi camino. Vivo en el Edomex, para ser específicos en Nicolás Romero. Son famosos los choques tan aparatosos en la carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón. Es una carretera de miedo en todo su esplendor. Tan solo en los últimos años se han registrado múltiples choques. Hasta la fecha se sigue diciendo que las ánimas de esas almas son las que provocan dichos choques. Yo en 2019 viajaba a mi universidad. Esta se ubica hasta Satélite. Yo tenía que pasar por esta carretera alrededor de las 5 de la madrugada. Hay un tramo que se llama Cansacaballos. Este tramo es tan largo y tan oscuro que parece de película. Allí cuentan que se te sube el espíritu de una mujer. Este hace que vaya súper lento en ese tramo. Yo lo he comprobado yendo solo y yendo acompañado. Cuando vas solo es real. El tramo se te hace eterno, como si el tiempo se detuviera, pero esto solo ocurre en altas horas de la noche, o ya casi amaneciendo. En estas horas es más común que las ánimas estén rondando por el punto. Y es que es cierto que este tramo es muy famoso. Se ha muerto mucha gente allí.
sigue siendo un misterio para los que pasamos por dicha carretera. También se han aparecido espíritus o almas en pena en medio de la carretera. Hacen que se volteen los transportes públicos. Se dice que a veces es la imprudencia de los operadores, pero para mí, creo que eso es muy paranormal. El hecho de ir en tu auto, que se detenga por un momento allí, que el tiempo parezca ir más lento, que se te suban almas a tu auto, me parece muy horrorífico. Hace como 22 años íbamos mis papás y yo, de casi 8 años, a Acapulco. Nuestro bocho iba muy mal. Con trabajos llegamos al puerto, pero solo pasamos un día y decidimos mejor regresar. Ya íbamos en la carretera cuando se nos paró el coche. Ya era de madrugada y nadie nos auxiliaba. Recuerdo que se empezaron a escuchar tambores. Se escuchaban muy fuerte, como en las películas donde se hacen rituales. A mis papás les dio mucho miedo. Mi mamá se subió al coche. Mi papá se quedó afuera y al poco tiempo apareció una patrulla que nos auxilió. Nos llevó a un pueblo cercano. Le contamos de los tambores y nos dijo que en esa zona no había poblado cercano, que no sabía de dónde o por qué se escuchaban esos tambores. Poco después pudimos regresar a la Ciudad de México, pero siempre nos vamos a quedar con esa duda. ¿Qué o quiénes hubieran estado tocando esos tambores? Mi tío trabajaba en Telmex. Todo el tiempo iba en carretera. Una vez dijo que atropelló algo que parecía un perro o un lobo gigante. Dice que le saltó de la nada. No pudo frenar. Cuando revisó había pelo del animal muy extraño y un poco de sangre. Pero dice que por el miedo no se paró a ver qué era. Decidió alejarse lo más rápido que pudo. Mi bisabuela era de Tehuitlán, Veracruz. Nos contó que una vez estaba en su casa. Llegó una mujer a tocar. Ya era de noche y cuando salió le dijo que el hijo de una mujer que mi bisabuela conocía se había accidentado, que estaba muerto. Mi bisabuela la acompañó a la casa de la mujer para avisarle del accidente. Llegaron a la casa y mi bisabuela le dio la mala noticia. Le dice que la mujer que iba con ella le había dicho, cuando voltea para que la señora confirme, ya no había nadie. Esta había desaparecido. Incluso parecía que mi bisabuela había caminado sola todo ese tramo. A mi bisabuela le dio mucha vergüenza y pidió disculpas. Pero al poco tiempo, el hijo de la señora se accidentó y murió en la carretera. Yo vivo en Hawái, en la isla de Maui. Una vez fui con mi hija que vivía como a 45 minutos de mí. Estaba yo esperando a que cambiara la luz para dar vuelta. Era en la tarde, como a las 4 o 5 más o menos. Vi a un niño como de unos 4 años caminando solo. Allí donde lo vi no había casas, no había nadie con él. En esa le pregunté qué estaba pensando, qué hacía allí. Cuando cambió el semáforo, volteé hacia adelante. Regresé la vista hacia el niño y ya no estaba. No se paró ningún carro. No pudo correr porque traía chanclas y no había ninguna casa cerca de allí. Desapareció sin más. Recuerdo que traía algo. No recuerdo exactamente si era un oso o una pequeña cobijita. En una ocasión en la madrugada se nos atravesó un animal. No sé exactamente qué sería, pero fue de un tamaño muy grande. Era como un perro o un coyote, pero reitero que era de un tamaño muy exagerado. Mi papá no alcanzó a frenar. Sentimos cómo lo aventamos. Metros más adelante se orilló. Mi papá y yo bajamos a ver qué había sido. No había nada en la carretera, ni rastros de sangre, ni nada en la autopista, pero el coche quedó como si lo hubiéramos estrellado contra un poste. Y la carretera estaba tan tranquila como siempre. Le pasó a unos tíos ya hace muchos años. Mis tíos tuvieron que hacer un viaje por carretera. Esa vez ambos iban muy peleados. Traían una energía muy mala en su camioneta. Iban de noche, y mi tía cuenta que de pronto desde el cerro vieron como algo enorme bajaba. Lo notaron porque todos los árboles y demás vegetación se abría paso de lo que sea que estaba bajando. De repente, en medio de la carretera y enfrente de ellos aterrizó aquella cosa. Al principio parecía una enorme bola de pelo, pero cuando se levantó les pareció un enorme zorro con unos ojos penetrantes.
Al momento que dicha criatura se apareció, empezaron a percibir un olor muy fuerte a azufre. El animal también tenía una cola muy larga, anormalmente larga. Solo siguió su camino hacia el bosque. Lo último que vieron fue su larga cola desaparecer entre la maleza, junto con el olor a azufre que se desvanecía poco a poco. A mí me pasó algo en Puebla. Veníamos de un concierto con un amigo. Esto fue en el 2016. Ya veníamos para la Ciudad de México. Por ahorrarnos la caseta nos fuimos por la carretera libre. No sé qué camino tomó mi amigo, que entramos como en una especie de bosque. Todo iba bien hasta que vimos a una mujer con una bata blanca, el pelo largo y negro. Parecía que tenía la cabeza agachada. Este ente iba de espaldas. Jamás vimos si caminaba o volaba. Cuando la pasamos se sintió un frío enorme en el carro. Todo el camino no tocamos el tema, ni siquiera hablamos de nada. Hasta que llegamos al departamento de mi amigo nos animamos a platicarlo. Yo sentía que si volteaba para la parte de atrás iba a estar sentada, viéndonos fijamente. En una ocasión unos primos y yo salimos rumbo a Guadalajara. Manejábamos de noche para evitar el tráfico. Eran entre las 3 y 4 de la mañana. Nos encontrábamos en el tramo de la recta número 43 que va paralela al lago de Cuitzeo. De repente a lo lejos vimos a una persona de sexo masculino. Caminaba sobre la orilla de la carretera en dirección contraria a nosotros. Al pasar a un lado de esta persona, con el reflejo de las luces del auto, notamos que esa persona no tenía cabeza. Continuamos con mucha precaución, con miedo o tranquilos los siguientes kilómetros. Pero la anécdota quedó esa noche, en la carretera de Cuitzeo. Fui con mi novia a ver el preestreno de Avengers. Salimos del cine cerca de las 3 de la mañana. Cuando íbamos de regreso en la carretera a Mecameca, a la altura del puente de Santa María, éramos el único coche sobre la pista. Llevaba las luces altas y miramos una chica de vestido rojo desgarrado. Tenía mucha sangre en el torso y no se le veía la cara. Disminuí la velocidad porque pensé que había ocurrido un accidente. Cuando pasé a esa mujer me detuve para auxiliarla. Cuando me bajé del vehículo observé que no tenía pies. Levitando traspasó la contención. Mi novia también la vio y me gritó que nos fuéramos. Quedé impresionado. Me subí al coche y nos fuimos muy asustados. Al día siguiente vimos en Facebook que había ocurrido un accidente. En ese mismo tramo había muerto una chica y un chavo. Cada que paso por ahí, me da miedo verla de nuevo. Esto le sucedió a mi mamá y a mi abuela. Ellas solían ir mucho a San Juan de los Lagos, por allá de 1999. Se iban en camión, casi siempre en la noche para llegar de día. Entonces dice mi mamá que se despertó como a las 3 a.m. y sintió mucho frío. Cuenta que despertó a mi abuela. Unos otros pasajeros lo hicieron por su cuenta, ya que el chofer se había detenido. Dice que voltearon a la ventana y vieron a la famosa procesión de los muertos. Se dice que es gente que murió en el trayecto, o hizo una manda y no la pudo cumplir. Dice que el chofer les dijo que no fueran a gritar, pero mi mamá, entre otras personas, les ganó la curiosidad. Vieron y dice que iba gente con veladoras. Parecían mojados, otros iban con el rostro quemado, otros desgarrados. Dice que alguien dijo, «Dios mío, van flotando», y que se puso a rezar. Cuenta que las señoras grandes se levantaron y le dijeron al chofer que no siguiera, que por favor esperara se desvanecieran o se fueran. Se cuenta que si los rebasas, tienes un accidente. Relata que con las luces del camión se vio cómo se difuminaron. El camión poco a poco siguió su marcha. Entre ellos ya nadie durmió. Iban con miedo de verlos otra vez, o peor aún, de tener un accidente. Amigos de las pláticas nocturnas, me da gusto estar con ustedes una semana más. Me da gusto que sigan disfrutando de los videos y me da gusto que sigamos creciendo poco a poco. Me siento muy orgulloso porque llegamos a 200 suscriptores en el canal de YouTube. Para mí es un orgullo muy grande porque la última vez teníamos muy pocos suscriptores. Es un salto enorme y eso solo es posible con y por ustedes. Muchas gracias. Les recuerdo que si tienen alguna experiencia paranormal, alguna vivencia extraña y quisieran contármela, pueden enviármela a la página de Facebook.
Esta se llama Pláticas Nocturnas Horror Extremo, también al correo electrónico, o pueden dejarla en algún comentario de este video. Para mí sería un placer leer sus historias. También no olviden seguir estas redes, suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video. No olviden activar la campana. Me gustaría que compartieran el video con algún amigo, con alguna persona o algún familiar, alguien que disfrute el terror igual que nosotros. También que dejaran su like y, si se puede, algún comentario sobre el video. Sin más por el momento, no queda más que agradecerles. Y les recuerdo que nos vemos pronto, más pronto de lo que creen, en las pláticas nocturnas.